Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a Plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para conversar, un espacio para opinar, un espacio para ponernos en contraste de posiciones diversas, desde momentos diversos, desde lugares diferentes. Porque justamente en esa riqueza de la diversidad y en esa riqueza de la diferencia es donde podemos encontrar los puntos en común, las rutas y los caminos para construir un lugar más bonito, un lugar más justo y un lugar más solidario. El compartir experiencias, compartir opiniones, el compartir. Eso es lo que nos va construyendo y eso es lo que nos va generando siempre una dinámica de amistad, una dinámica de compañerismo, una dinámica de solidaridad. A partir del compartir. Por eso, ahora, amigos, amigas, quiero que hagamos un ejercicio antes. El lunes pasado hemos hablado un poco sobre los costos del Bitcoin. Hemos visto cómo en la semana se ha aprobado por la Asamblea Legislativa, que sería para el Congreso, para los amigos que nos ven afuera, fue aprobado una reforma del presupuesto para incluir 205.3 millones de dólares para la implementación del Bitcoin. El lunes pasado les dije que eran 203.3, pero con las discusiones que hubieron esta semana o la semana anterior en la Comisión de Hacienda, sí podemos decir entonces que son 205.3 millones de dólares, los que el Ejecutivo solicitó al Legislativo se le aprobaran en una reforma del presupuesto, que provienen de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica de 600 millones de dólares. Eso fue un poco lo que conversamos el lunes pasado, ¿no? El para qué se estaban usando o se decía que se iban a usar, lo que significaba esos costos. Y a ese análisis o a ese desglose hubieron varias respuestas de ustedes, de varios comentarios. Y como les he comentado, les he dicho que este es un espacio para dialogar y para conversar, pues quiero que veamos un poco de las preguntas que salen de esos comentarios, para que las podamos ir abordando también, que vean que esto es un proceso de diálogo. Entonces vamos a ver un poco los comentarios que han ido quedando, que han estado ahí, para que los podamos contestar aquí, ahora. Porque resultan cosas bien interesantes, inquietudes alrededor del tema y otras que no son tan cercanas al tema, pero creo que puede ser importante irlas contestando. Una primera pregunta que no tiene que ver con el Bitcoin, pero que se repitió bastante aquí, está relacionada, más que al Bitcoin, es una pregunta hacia mí, directa hacia mí, y creo que es importante que se las pueda contestar, para que nos vayamos conociendo. Una de las preguntas que más se estuvo repitiendo, se repitió bastante, era que dónde había estado yo durante los últimos 30 años. Bueno, pues comentarles, yo tengo 30 años, es decir, que hace 30 años yo estaba siendo un bebé. Luego comencé mi proceso de estudiante, he estado estudiando, teniendo mi primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, bachillerato. Luego estudié en la Universidad Centroamericana José Simén Cañas, la licenciatura en Economía, ¿no? Ahí estuve también. Ahí, además, conocí al maestro Aquiles Montoya, que de momento es una de las principales inspiraciones, ¿no? El maestro Aquiles Montoya, en términos de entender la economía no solamente como una cuestión de números, sino de relaciones políticas, que es lo que hemos venido viendo también aquí. Relaciones de poder y de grupos de poder. Luego, además, he estado estudiando una especialización en Estado, Gobierno y Democracia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿no?
para entender también cómo funcionan los sistemas políticos y entender también cómo funcionan las dinámicas de poder adentro de las sociedades, las relaciones con el Estado, con la gente, cuáles son los principales cuestionamientos que existen alrededor de eso y poder ir también estudiando alternativas y propuestas. Entendiendo, claro, que la democracia liberal representativa no es o no ha sido capaz de resolver los principales problemas de la gente, pero que ante esas deficiencias de la democracia liberal representativa, la respuesta debe de ser más democracia y más participación directa de la gente, no menos democracia. Donde he estado en estos 30 años, he estado también en las calles, he estado protestando en contra de la reforma de pensiones que se hizo en el 2017, que salió de una negociación de los gobiernos del FMLN con algunos sectores empresariales. He estado también en las calles protestando por el presupuesto público. Desde 2015 venimos haciendo procesos de formación con las comunidades, con organizaciones sociales, entendiendo cómo funciona el presupuesto, qué dicen los presupuestos, cómo leer los presupuestos, cómo incidir en los presupuestos. Y eso es lo que seguimos haciendo aquí. ¿Dónde hemos estado en estos 30 años? Estuve también junto con el doctor Salvador Arias, siendo autor o colaborador de diversos libros, entre ellos uno que ya se los he mostrado, el libro negro de la corrupción, donde se sistematizaron alrededor de 117 casos de posibles irregularidades en las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos de 1990 al 2014. El libro fue publicado en el 2017. Y fuimos a dejar un aviso a la Fiscalía para que se realizara la investigación y en ese momento la Fiscalía no actuó. ¿Dónde hemos estado? Hemos estado también siendo colaboradores en la elaboración del libro de los impactos de la dolarización, también con el doctor Salvador Arias, donde hemos podido medir un poco los costos que tuvo la dolarización y se hicieron propuestas de cómo seguir un proceso de recuperación de soberanía monetaria. Advertíamos ahí que cualquier proceso que se diera en ese sentido tiene que estar acompañado no solo por un proceso per se de dolarización, sino que además tiene que estar acompañado de una enorme responsabilidad de los gobiernos en el manejo de la deuda. Porque un país desdolarizado sin manejo responsable de las deudas puede generar problemas para la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces tienen que ser medidas que vayan complementarias, al igual que de una política fiscal progresiva. ¿Eso qué quiere decir? Que se paguen más impuestos por los sectores que tienen más ingresos. ¿Dónde hemos estado en estos 30 años? Monitoreando la evasión de impuestos que se hacen, identificando las 26 leyes que permiten incentivos fiscales que no son necesariamente justificados. Ahí hemos estado estos 30 años y en esas nos mantenemos. La postura aquí no ha cambiado, como se los he dicho desde el primer programa que hemos tenido, donde nos hemos podido conocer. La lucha aquí no es por un partido político, tampoco busquen aquí imparcialidad. Este no es un espacio imparcial, por lo menos los lunes conmigo, este no es un espacio imparcial. Aquí hay lado. Yo tomo lado. Es el lado de lo público, lo común y lo comunitario. Ese es el lado. Otra de las preguntas que salían, y ahora sí, acercándonos un poco más al tema del Bitcoin, era de por qué estábamos en contra del Bitcoin, o por qué decía o que estaban diciendo más bien que los 205 millones de dólares era una interpretación malintencionada para decir que el Bitcoin sí tiene costo. Vamos a ver una cosa. Y aquí quiero que veamos algo. Mañana entra en vigencia en Bitcoin, la ley del Bitcoin.
Mañana entra en vigencia esa obligatoriedad del artículo 7 de recibir, pero no aceptar, como dijo el presidente. Hasta este momento, lo que sabemos es que se va a mantener o que todo eso va a funcionar a través del ecosistema de la aplicación Chivo. Ahora les pregunto, amigos, amigas, ¿ustedes tienen conocimiento de algún documento público en el que se explique legalmente la estructura que está detrás de la aplicación Chivo, de los cajeros Chivos? ¿Quién lo está manejando? ¿Me pueden decir el gobierno? Sí, ok, de acuerdo. ¿Pero quién? ¿Qué institución lo está manejando? ¿Se está manejando desde la Secretaría de Innovación? ¿Se está manejando desde Bandesal? Bandesal lo que sabemos es que maneja el fideicomiso. Pero toda la infraestructura alrededor de eso, ¿quién la maneja? ¿Cómo se administra? ¿Cuánto ha costado la instalación de todos estos cajeros Chivos? ¿Cómo ha sido el convenio con las empresas que suministran los equipos y las tecnologías necesarias para que esto tenga funcionamiento? Ni siquiera sabemos si toda la estructura Chivo la maneja solamente el gobierno o es un asocio público-privado con alguna otra empresa extranjera. No lo sabemos. En este espacio ahorita no vayan a estar diciendo, no estoy afirmando nada. Estoy diciendo que no lo sabemos. No se sabe, el gobierno no ha sido capaz de decir cuál es su forma de estructura con el Chivo. El gobierno no ha sido capaz de responder quiénes son sus socios en esta dinámica del archivo. El gobierno no ha sido capaz de decir cuánto está costando la infraestructura, quién la está administrando de todo el tema Chivo. Y ojo, que cuando estamos hablando que el gobierno lo hace y que se paga con dinero del gobierno, recordemos algo, el gobierno no salga el dinero de la nada. El dinero que usa el gobierno es el dinero de los impuestos de todos y todas. Lo que pagamos en cualquier compra en la tienda viene cargada de IVA. Lo que les descuentan en salario mensual es de impuestos. Entonces, de ahí está saliendo el dinero para esto. Significa que todos y todas esas comisiones, si el gobierno las está pagando, somos todos y todas quienes estamos pagando esas comisiones. Mañana entra en vigencia la ley y hay tan poca claridad de cómo funciona que hoy mismo en la mañana un asesor jurídico de la presidencia dijo que, y busquen la entrevista, los negocios, las empresas que no tuvieran la aplicación Chivo para recibir pagos podrían ser sancionadas a través de los mecanismos de la Defensoría del Consumidor o de otras legislaciones relacionadas. Ahí ya tenemos, o sea, eso no lo sabíamos hasta ahora en la mañana cuando lo presenta o lo dice en una entrevista un asesor jurídico de la presidencia. De esto es lo que hablamos cuando estamos hablando de toda la estructura de Chivo y el descontento que tiene esta ley. Porque no se trata del Bitcoin. Aquí no estamos hablando si es bueno o malo el Bitcoin. El Bitcoin es una tecnología y como tal es una herramienta, como un martillo. El problema es cómo se va a usar esa herramienta. Porque un martillo lo puedo usar para construir una silla, una mesa. Pero un martillo también lo puedo usar para destruir una pared, para destruir una ventana. Todo depende de cómo se utilicen las herramientas. Y por lo que tenemos hasta ahora, lo que estamos viendo hasta hoy, el gobierno no ha sido capaz de decir cómo está pensando usar esa herramienta. ¿Para qué la quiere usar? Las políticas públicas, cualquier decisión que cualquier gobierno tome,
ya sea un gobierno nacional o un gobierno local en los municipios, tiene que ser siempre capaz de responder a una pregunta básica. ¿Cuál pregunta básica? ¿A qué problema responde esta decisión? Cualquier gobierno central, local, de cualquier país, lo que debe de saber es identificar un problema. Y una vez identificado el problema, encontrar los caminos de solución. Y decidir, bueno, para abordar este problema, vamos a tomar esta medida. Mañana entra en vigencia la ley Bitcoin. Hasta este momento, el gobierno no ha sido capaz de decir cuál es el problema que quiere solucionar con esta ley. No ha sido capaz de identificar qué es lo que quiere realmente con esta ley. Tenemos escenarios, ¿verdad? Claro, ustedes me pueden decir que es para atracción de inversiones, que es para remesas, que es para avanzar y ser un país en la punta de la tecnología. Claro, pero estos son escenarios, son especulaciones que tanto ustedes como yo podemos ir haciendo. Pero el gobierno, ¿cuál es la versión oficial del gobierno? Si el gobierno quiere atraer inversiones y por eso lo hace, pues tiene que decirlo claramente. Queremos atraer tantos millones para tales industrias y se va a hacer de esta manera y por tanto eso va a requerir otro tipo de legislaciones. Lo que queremos es abaratar las remesas. Bueno, entonces nuestro plan para abaratar las remesas, el envío de remesas, es este y a través de estos mecanismos. La ley de Bitcoin como tal no lo hace. Solo genera las herramientas. Solo genera un esquema que el gobierno debe de ser capaz de responder cómo funciona. Mañana entra en vigencia la ley Bitcoin. Hasta este día hay demasiadas preguntas abiertas como para que eso sea viable. La gente no quiere el Bitcoin, no quiere una ley que le obligue a usar Bitcoin. Y eso no es porque no lo entiende. La gente sabe muy bien de qué se trata esto. De lo que se trata, amigos, amigas, es que cualquier medida que se tome debe ser siempre una medida consultada previamente con la gente. Tiene que ser una medida examinada para saber cuáles van a ser los impactos y con una hoja de ruta clara hacia dónde se va a ir. Y ante esto creo que me pueden responder algo que me dijeron mucho en el video anterior. ¿Por qué no le exigías eso a los otros gobiernos? Claro que se los hemos exigido. Como ciudadanía organizada, eso se lo hemos venido exigiendo a diferentes gobiernos. Ahora bien, si los otros gobiernos no lo hicieron, tampoco lo tiene que hacer este. Seguimos la misma ruta de incertidumbre y la misma ruta de los mismos gobiernos anteriores. ¿O esperamos un cambio? Buenas noches, amigos, amigas. Buenas noches.